tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 20 de mayo y hoy la Iglesia nos invita a celebrar como memoria opcional a San Bernardino de Siena, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, tú que diste a San Bernardino de Siena, presbítero, un extraordinario amor al santo nombre de Jesús, concédenos también a nosotros, por su intercesión y sus méritos, vivir siempre inflamados por el espíritu de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de este santo, San Bernardino de Siena muere en el año 1444, orden franciscana menor, famoso reformador y predicador elocuente que viajó por toda Italia. Fomentó la devoción al santo nombre de Jesús, conocido por su uso del monograma IHS, la abreviación del nombre de Jesús en griego, Jesús, patrono de comentaristas de publicidad, invocado en contra de la ronquera. Seguimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 23 al 28. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y, siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, cuando lo oyeron Priscila y Aquila. Lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 46. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo los últimos momentos o últimas horas antes de la solemnidad de la Ascensión del Señor, ya este domingo que celebramos acá. Si nos damos cuenta, en este particular
contexto, en estas líneas, estos poquitos versículos de Juan 16, el Señor nos está hablando de una realidad de oración, pero también nos está hablando de una manera diferente de percibirlo a Él. Y les está hablando a los discípulos de esa manera diferente de percibirlo a Él. Y lo hace en el contexto de la oración. Los discípulos, recordemos, estaban acostumbrados a ver a Jesús como su maestro, como su guía, como su amigo. Pero ahora están llamados a trascender ese, por decirle, nivel y empezar a verlo ya como Dios, sentado a la derecha del Padre, ascendido al cielo. Porque estas palabras que Jesús les dirige son realmente contundentes y grandiosas. Cuando el Señor nos invita a orar, porque todo eso tiene que ver con la oración, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que tienen que aprender una nueva manera de orar. Sí, ellos oraban al estilo judío, como lo conocían o como habían aprendido también de Jesús. Pero al parecer tenían que escalar otro nivel. Y ese pedir a Jesús en su nombre, pedir en el nombre de Jesús, implicaba algo más que verlo como su maestro, implicaba verlo como intercesor, como mediador, como que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Hay dos textos muy interesantes, como por ejemplo este que acabamos de leer, que se complementa con la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y está otro texto también que hace alusión a esto, que es el de Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, porque ahora los discípulos están invitados a ver a Jesús como este mediador, este intercesor, en cuyo nombre podemos obtener lo que sea. Pero ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? Ahí puede estar la confusión y la traba para muchos de nosotros. Algunos llegan a pensar que pedir en el nombre de Jesús es una fórmula mágica, ¿no? Decir, pido tal cosa en el nombre de Jesús. Y no es suficiente, no se trata de una fórmula mágica. Ciertamente las oraciones en la iglesia, me refiero a la iglesia católica, están hechas de esa manera, al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Todo en la liturgia, por ejemplo, usted lo va a escuchar en la misa, por Jesucristo nuestro Señor. Es una manera de hacernos eco de esta forma de pedir en el nombre de Jesús. Pero también, ¿qué significa básicamente pedir en el nombre de Jesús? Varias cosas. La primera es esta, ¿no? Considerar a Jesús como mediador, el único mediador entre el Padre y los hombres. Y usted podrá decir, ¿Padre y los santos? ¿Padre y la Virgen no son mediadores? Bueno, de hecho, la mediación de los santos y de la Virgen están consideradas en la Iglesia Católica como parte de lo querido por Dios dentro de la voluntad de Jesús en este asunto de la comunión. Todos pedimos unos por otros y Cristo ha deseado que nosotros pidamos también entre nosotros mismos. Si no fuera por la mediación de Cristo, la mediación entre nosotros, de los santos o de la Virgen, sería inútil, no tendría sentido, pero Cristo ha querido que así fuera. Pero Él, y no perdamos eso de vista, Él es el mediador. Yo lo pondría con M mayúscula. Entonces, en Él, toda mediación de los santos y de la Santísima Virgen, por supuesto, tienen eficacia. Porque nosotros también podemos pedir entre nosotros por nosotros que estamos aquí en la tierra, mucho más los que ya están gloriosos en el cielo, porque nosotros creemos que los santos ya están participando de la gloria de Dios. Entonces, esta es una de las formas de entender pedir en el nombre de Jesús. Lo otro es pedir
de acuerdo al carácter y a la voluntad de Jesucristo, a su deseo, a su propósito de agradar siempre al Padre. Pensemos, lo que yo pido está en consonancia con la voluntad de Dios. Lo que yo pido está en consonancia con lo que Cristo ha querido para mí. Lo que yo pido está en consonancia, en comunión, en la línea de la salvación que Dios quiere para mí. Porque eso también significa pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús es decir, Señor, hágase tu voluntad en mí. Y obviamente cualquier cosa pedida en ese contexto, pues Dios no te la va a negar. Y no se trata solo de cosas materiales, que es lo que normalmente pedimos. Pedimos, dame una casa nueva, dame un buen trabajo, que se arreglen los problemas, dame salud, Señor. Sobre todo pedir cosas espirituales, elementos espirituales para nuestra vida. Señor, ayúdame a crecer en gracia, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a saber cuál es tu plan sobre mí, ayúdame a tomar buenas decisiones, dame el discernimiento. Ahora que estamos en esta novena de Pentecostés, Señor, envíame el Espíritu Santo con todos sus dones para poder yo vivir plenamente una vida cristiana, para ser grato a tus ojos. Tenemos que redirigir nuestra oración en esa línea para poder también decir que estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Dice el Señor, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y la alegría mía, la alegría tuya será completa en la medida en que lo que estamos pidiendo realmente sea para nuestro bien. Y Dios nos concederá lo que sea para nuestro bien. Dice el texto, les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Algunos teólogos hablan de que este momento era precisamente después de su resurrección, en que les iba a hablar directamente de cosas del cielo sin comparaciones referentes a las cosas de la tierra. En aquel día, ¿cuál día? Algunos dicen pues que ese día es el día de su pasión, muerte y resurrección. O sea, en aquel momento pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, sino que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Han creído que salí del Padre. Tiene que ver con que yo en mi corazón lo reconozca como Dios, Mesías, el Hijo del Dios único, vivo y verdadero. De esto se trata. Yo salí del Padre, vine al mundo y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Tremendas palabras que son realmente dramáticas. Dejo el mundo y vuelvo al Padre. Era necesario entonces que los discípulos reconocieran a Jesús en su divinidad y que ya pedir en su nombre era algo nuevo que tenían que descubrir y aprender a hacerlo, ya una vez elevado al cielo, ya una vez vuelto al Padre, que iba a cambiar totalmente la dinámica de su oración, la dinámica de sus vidas. Preguntémonos hoy un momentito, ¿reconozco yo realmente a Jesús de esta manera? Cuando yo pido en su nombre, pido cosas espirituales para mi vida, pido de acuerdo a su voluntad y a su propósito, pido de acuerdo a su querer para mí, pido lo que Él quiere para mí, pido sabiendo que puede que en algún momento yo tenga que recibir un no por respuesta porque no estoy pidiendo en su nombre lo que me conviene de acuerdo a la voluntad de Dios. Revisemos todas estas cosas y meditémosla, porque nunca le vamos a pedir a Dios algo que Él quiera para nosotros y no la vayamos a recibir. Por eso el Señor nos garantiza que si pedimos en su nombre, todo aquello que se ha pedido de esta manera será recibido por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.